como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Gracias le damos en esta hora, Padre bendito, por la enseñanza que su Santo Espíritu nos va a impartir. Nos ponemos en sus manos como un vaso de honra, recibiendo esta palabra, para no ser oidores de ella, sino hacedores también. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Hermano, también no se le olvide orar por Israel. No se olvide de orar por la paz en Jerusalén. Y hermano, no ande creyendo en las noticias que usted ve en el Facebook. Son mentira. El 80, 90 o más por ciento de mentiras que publican ahí. No ha empezado una tercera guerra mundial, hermano, ¿verdad? Ayer y ahora están diciendo que ha empezado una tercera, y no lo promuevan ni lo divulguen. Y los niños que están ahí muertos, ¿verdad?, no son por el bombardeo francés. Esos niños fueron asesinados por su propio presidente de la República y de Siria, por el dictador Assad, con armas químicas. Ahí están los niños bien enteritos, hermano, bien durmiendo, porque fueron armas químicas. Hace 5 años tienen de estar masacrando a la población el señor Assad. Y ahora salen una foto que dicen: mira el bombardeo francés. Los franceses están aventando bombas, hermano, destructivas, expansivas. Los niños no quedarían, en todo caso, si un niño logra ser alcanzado por la expansión y las esquirlas, no queda, hermano, un niño entero. Pero ahí están las fotos de niños durmiendo por los gases, armas químicas que el propio presidente lanzó contra su misma población. Entonces no se deje ir usted por mentiras o darle me gusta y compartir esas falacias. La palabra es clara. Los que conocemos la palabra sabemos que hay señales inequívocas de todo. Entonces, el que no conoce la palabra, el que conoce solo el Facebook, porque hay gente que solo eso conoce, ese sí está en problema, hermano. Nosotros no. Y acá, hermanos, va a iniciar un tiempo de lo que se llama el ministerio de Juan y el ministerio de Jesús. Pero antes vamos a hablar del ministerio de Juan el Bautista. El marco histórico, hermano, el marco político y el marco religioso están en los versos 1 y 2. ¿Por qué? Porque Lucas es un investigador, un médico. Lucas es doctor en medicina, pero es historiador, escritor, investigador. Y él quiere, hermano, decirnos a nosotros al inicio del ministerio de Juan y del ministerio de Jesús que esto sucedió en un tiempo específico, en un lugar específico. Quiere decir, hermano, que es verdadera esta palabra, que este evangelio, porque el capítulo 1 y 2 es la introducción al evangelio. Capítulo 3 empieza el mensaje de la buena nueva, es decir, el evangelio es buena nueva. Entonces Lucas quiere darnos a nosotros estos datos, estos nombres, con una idea, hermano, de que nosotros estemos seguros de que lo que va a narrar en los siguientes capítulos fue cierto. Hay respaldo histórico. Y él habla de que quién era el emperador de la época cuando Jesús inició su ministerio, cuando Juan inició su ministerio: Tiberio César, un hijo adoptivo de Augusto César, el primer emperador. Y era gobernador de Judea Poncio Pilato. Conocemos el ministerio también, ¿verdad? El trabajo de Poncio Pilato, su actividad como gobernador. Herodes era tetrarca de Galilea, dice, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Ahí habla de los gobernadores. Y los sacerdotes eran Anás y Caifás. En ese momento, hermano, en este tiempo, el verso 2 quiero que le ponga atención. Dice: vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.
Quiere decir, hermano, que quien te empodera de un ministerio real es Dios. Dios es el que llama a sus profetas. Dios es el que llama a sus pastores. Dios te está llamando, hermana, hermano, te está llamando para que tú hagas la obra que Él te ha encomendado. No se trata de ser misioneros en África, hermano. No se trata de ser pastores, porque yo le explicaba esto a un doctor amigo mío que está pasando ahí una situación. Le decía, que no se trata, el pastorear no se trata de poner un atril, un púlpito, tener una casa así, con sillas o bancas, y un logo, unos colores, y ir y predicar la Biblia, hermano. Eso no es, de eso no se trata el pastorado. Pastorado, hermano, es un don de Dios, un llamado de Dios. Y hay pastores que tienen 3 ovejas, ¿verdad? Bueno, yo tengo 4 en la casa, imagínense. Pues me toca casi que pastorear hasta los vigilantes. ¿Cómo pastoreo yo a los vigilantes? Casi ni hablo con ellos. Pero hoy hablo y digo, ¿cómo está el señor vigilante que llegó al jardín? Bien, ya va avanzado, sí. No se olviden prepararle su cafecito de las 3:30. No, papá, ahorita vamos a hacerle el café de las 3:30. Yo ni sé cómo se llama el jardinero, porque ese llega que me lo manda otro. Pero no importa, eso es pastorear, hermano. Que acordarme de que yo tomo café a las 3:30, ¿verdad, hermana Con? Y me acordé que el señor que estaba trabajando en mi casa es merecedor de un cafecito bueno hoy a las 3:30 también. Eso es pastorear, hermano. Pastorear no es vestir traje con corbata, anillo que diga pastor, o un pin o un logo, ¿verdad? Que diga pastor, o que le digan pastor, reverendo, general, coronel. Yo creo que fuera sargento, hermano, ¿verdad? Porque creo que es de acuerdo al tamaño de las obras que les dicen generales, ¿verdad? O les dicen algunos le llaman apóstoles. Apóstol, yo creo que sargentón fuera. Pero, hermano, no importa lo que la gente te llama o te nombra o te dice, importa si el llamado que tú tienes es de Dios. Eso es lo que importa, hermano, al final. Y Juan tenía unos pocos discípulos. Juan tenía discípulos. Y Juan daba la palabra y pastoreaba, hermano, como profeta, como Elías. Decía la verdad. Y la verdad, hermanos, duele casi siempre. ¿O no? La verdad es dolorosa. Y le voy a decir algo, hermano. Este bautismo de Juan tiene un significado grande en nuestras vidas hoy día. Porque vamos a compararnos con la nación de Israel de esa época. Hermano, ellos iban al templo. Ellos hacían todo lo que la ley decía. Pero Juan les está dando una exhortación que no viene de su boca. Juan les está dando un mensaje que no viene de su cerebro. Viene del Espíritu Santo de Dios, quien le ha llamado, quien le ha mandado. Amén. Por eso, mire, hay gente que se prepara tan bonito en las universidades cristianas, en los seminarios, hermanos, se preparan, tienen doctorados en griego, en teología, pero el Señor no habla a través de ellos. ¿Sabe por qué? Yo también fui al seminario, hermano, eso no es problema. Yo fui al seminario, pero me di cuenta de eso en Capilla Calvario, que si tú ocupas mucho tu cerebro, tú ocupas mucho tus conocimientos a la hora de predicar, el Espíritu Santo va a decir, dale pues papá, dale niño, te puede. Entonces el Espíritu Santo se va a apartar de ese metro cuadrado precioso, hermano, que es donde cuando uno se para en este metro cuadrado, es el Espíritu Santo el que debe de hablar, no uno. Y eso debe ser real, no inventado tampoco. Entonces vino Dios y le dijo, Juan, ha llegado la hora, tenés que empezar a predicar. Se cree que Juan empezó unos meses antes de Jesús. ¿Por qué empezó Juan unos meses antes de Jesús? Profecía. Estaba dicho en la profecía. ¿Para qué fue el ministerio de Juan? Para presentar a Jesús. Cuando uno va, hermano, a una oratoria, ¿verdad? O va a dar una conferencia. Y voy a dar una conferencia y entonces está todo el auditorio allí en la conferencia, y entonces yo estoy por ahí sentado y no me paro y llego frente, ¿verdad?
bueno, yo voy a dar la conferencia hoy, este día, mi nombre es fulano de tal. No, hermano. Cuando yo voy a dar una conferencia, entonces alguien de los que me ha invitado, de los que está ahí, pasa antes y dice: muy buenas tardes, tenemos el gusto este día de tener a un orador que nos va a dar una conferencia, ¿verdad? Nos va a hablar de, qué sé yo, si es una conferencia médica, ¿verdad? Nos va a hablar del estrés oxidativo, del envejecimiento de las células, ¿verdad? Y para eso tenemos un especialista en nutrición celular, ¿verdad? Graduado de la Universidad del Manguito allá en la Evangélica, y con unos estudios aquí y allá, y que el doctor David Monteras, y ahí llega uno y todo el mundo aplaude. El que habla y me presenta, hermano, de acuerdo a cómo me presente, de acuerdo a la introducción que haga, cuando yo llego ya tengo captada la atención de la gente. Amén. Hasta el Señor Jesús necesitaba, mire, todo estaba escrito. Además, ¿quién iba? Es que el que presenta no es el principal, hermano. El principal es el que va a hacer la conferencia. El principal no era Juan. Juan era el que iba a hacer la introducción. ¿Me está entendiendo el ejemplo? Sí. La introducción al ministerio de Jesús. Entonces dice verso 3: Él fue por toda la provincia, la región contigua al Jordán, porque Juan el Bautista estaba en el sur de Israel, parte desértica, donde el Jordán ya tiene todo el agua que ha captado, se hace un poco ancho, pero pachito. El Jordán en el centro, al inicio, es angosto y hondo, como el río Lempa. El río Lempa, hermano, aquí por Metapán, por el Guajoy, ahí es hondo, hermano, angosto, peligroso, es rápido, el río es terrible. Y ya cuando llega ya por el Bajo Lempa, ¿verdad? Después de la 15 de septiembre en el Usulután, el río es bien ancho, pero pachito, apenas tiene agua ya porque todas las presas la han retenido también. Pero normalmente así son los ríos. Entonces, en la parte última del río, cerca del desierto, el río es pachito, ¿verdad? Ancho. Bueno, usted quiere comprobarlo, hermano, desde ya empiece por fe a pensar que vamos a ir a Israel, ¿verdad? Y no necesitamos visa en los Estados Unidos, hermano. Hoy los vuelos de aquí de Panamá sale un vuelo, o de aquí está saliendo Iberia también, del Salvador a España, de España a Israel. Piensa, hermano, que un día vamos a ir a Israel y vamos a ir a conocer la Tierra Santa. Si ya usted la conoce, bueno, se ahorra, ¿verdad?, el pistillo, pero yo no conozco, hermano. Yo todavía no conozco. Mi meta es que un día de esto voy a ir. Y no quisiera ir solo, quisiera ir con varias gente de la iglesia. Entonces, si algún día vamos, hermano, vamos a conocer esa parte del Jordán. Y él predicaba, dice, bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Bueno, perdón de pecados. Y la expiación, hermano, que estaba en el Antiguo Testamento. Y que no había, que la gente llegaba el día de la expiación a limpiar sus pecados. Lo que pasa, hermano, es que ellos no creían ya ni en eso. Habían perdido la fe, habían perdido el ánimo, habían perdido, hermanos, la visión. Ya no estaban esperando al Mesías ni siquiera. Por eso Juan empezó a predicar un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, para que las personas entendieran la importancia, hermanos, de una verdadera conversión. Porque sí iban al templo, sí presentaban un animalito que sacrificaban y el sacerdote ponía sus manos y en la expiación, pero, hermano, no estaban ellos siendo sinceros con Dios. Entonces, generación de gente que parecían convertidos, pero no eran convertidos. Por eso Juan está llamando a la conversión. Eso está llamando Juan, a la conversión. Y él va a dar un bautismo que es el bautismo de agua. Y luego él va a explicar que esa es una manera nada más de acercarse al verdadero bautismo, que es el del Espíritu Santo. Entonces era necesario, hermano, esto que Juan hiciera, porque hoy día también eso es igual. Es necesario. No estoy hablando de bautismo, porque bautismo no, a veces no cambia nada en las personas.
Algunos los bautizamos y peor nos salió. Después que los bautizamos ya no los volví a ver. No, hermano, el bautismo es un elemento, un símbolo. Estoy hablando de una verdadera conversión. Estoy hablando, hermano, de lo que importa realmente, que es una comunión con el Señor. Vamos a la profecía, lo que estaba escrito. ¿Por qué Juan surgió antes? Verso 4 al 6 lo dice. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto. Ese era, ¿quién? Ese era Juan, que prepara el camino del Señor. ¿Para qué es su ministerio, hermano? Para preparar el camino del Señor. Y él hace una exhortación: enderezar las sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Es decir, vamos a estar, hermanos, en el mismo nivel todos. Vamos a estar, nadie uno arriba de otro, ni otro abajo del que está arriba. Lo que está diciendo Juan es: mire, ante el Señor, hermano, vamos a estar todos en el mismo nivel. Aquí no hay sumo sacerdote, aquí no hay tribu de Leví, aquí no hay pastores, líderes, apóstoles, obispos. Ante el Señor todos somos iguales, hermano. Y Él es el pastor que nos conoce y pesa nuestros corazones. Y verá, dice el verso 6, toda carne la salvación de Dios. Hermano, recuerde que Jesús es nuestro Salvador. Entonces lo que está diciendo Juan es que viene la salvación de Dios. Entonces los israelitas no estaban siendo salvos. Ellos no estaban, hermanos, en comunión con el Señor. Igual nosotros podemos estar en la iglesia, podemos tener una apariencia de piedad, pero no hay conversión real. Y lo que el Señor quiere es una conversión real. Por eso la exhortación de Juan es, en el 7 en adelante, es terrible. Es terrible esa exhortación para los fariseos. Pues sí, pero ¿cuántos fariseos hay hoy en las iglesias? Empezando por los pastores. No, si ahí no nos salvamos, hermano. Ahí no nos salvamos. Abunda el fariseísmo, la religiosidad sin contenido. Eso es fariseísmo. Religiosidad sin un verdadero contenido espiritual. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay contenido en un barril? ¿El barril está qué? El barril está vacío. Y nosotros, hermanos, debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Si no, somos barriles vacíos, que nos sentamos y pasamos toda la vida, hermano, viniendo, yéndonos, viniendo, yéndonos, viniendo, yéndonos. Y no cambia nada, ni pasa nada. Decía a la multitud de Juan, mire la predicación de Juan, verso 7, que salían para ser bautizados por él. Imagínese, usted va a ser bautizado por él, ¿verdad? Pero aquí él se dirigía a los fariseos, porque los fariseos llegaban a verlo, los fariseos llegaban a evaluar, pero no se bautizaban, llegaban a espiarlo. Entonces él le habla a las multitudes y dice, verso 7, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cómo está diciéndole esto? Es mensaje para los fariseos. Les está diciendo que, hermano, generación de víboras. La víbora, la culebra, es identificada con el pecado. Hacer pues, verso 7, aquí viene el ánimo, el mensaje. Primero es la exhortación, frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras estas. Hermano, no empiece a decir, si yo soy bautizado, si yo acepté a Cristo, si yo tengo ministerio, si yo desde hace 30 años estoy en la iglesia, si yo nací en el Evangelio, hermano. Mire, allí en el frente del Hospital Para Vida, allí en el Bolívar, allá en el Parque Libertad, allá en la Cruz Roja, los indigentes de la Flor Blanca, cuando estábamos ahí dándoles comida y veía que los alabanzas se las podían mejor que nosotros, pero podían bien las alabanzas. Mire, usted se puede bien las alabanzas. Ay, hermano, si yo nací en el Evangelio,
Sí, vas a morir en la perdición. De nada sirve nacer en el Evangelio, hermano, y vivir como perdido y morir perdido. De nada sirve. De nacer en el Evangelio. Ahí nació en el Evangelio. Y no, si yo fui diácono, me dijo un día. Bien conocía los versos de memoria. Yo fui diácono, fui. No, otros me decían, es que yo fui cristiano. Fui. Tú nunca fuiste cristiano. No eras un barril que llegaba a sentarse a la silla o a la banca de tu iglesia, pero eras un barril sin contenido. Ese es el problema, esa es la verdad, hermano. Y no diga, hermano, yo me puedo la Biblia, yo fui al seminario. Viera cuánto pasó 5 años en el seminario mucha gente, y son barriles sin contenido. Algunos son barrilitos así, ¿verdad? Modelitos como yo. Otros son barrilotes, ¿verdad? Barrilones de toneladas. Porque algunos sí son buenos no para tener una comunión con el Señor, sino para comer, pero ellos sí son buenos. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Hermano, mire el mensaje de Juan. El hacha está lista, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Entonces la gente se preguntaba, entonces ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Entonces, hermano, ¿qué haremos? Arrepiéntanse de los pecados y vengan al bautismo, decía Juan. Pero entiendan que yo solo soy la voz que clama en el desierto, preparando el camino de mi Señor. Terminamos, hermano, en Mateo capítulo 3. Tenemos que hacerlo de esta manera porque ahí está el texto complementario. Mateo capítulo 3, verso 11 en adelante. ¿Lo tienen, hermano? Mateo, el primer evangelio, capítulo 3, verso 11 en adelante. Porque el verso 10 habla del hacha, de la raíz de los árboles y de todo eso, donde se quedó Lucas. Pero en Mateo nos complementa esto. 3:11, ¿lo tienen, hermano? Amén. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hermano, vaya cosa. El agua te asea. El agua te limpia superficialmente. Pero el fuego, hermano, te purifica. Hermano, cuando yo voy a hacer una costura, ¿verdad? Tengo mis herramientas ahí de la costura, la tijera, la pinza, el bisturí. Si yo le echo agua, hermano, no confíe que eso está esterilizado. Le puede echar agua y jabón y siempre está chupo, siempre está contaminado, tiene bacterias, hermano, peligroso. Por eso se lava primero, y después que se lava el bisturí, la tijera, la pinza, después que se lava bien, se mete al autoclave, se mete al horno especial, hermano, para meterle fuego, calor, a alta temperatura, de manera que todo lo sucio, ¿qué, hermano? Lo que queda sucio sea eliminado, esterilizado. Entonces una persona que ha venido, se ha arrepentido, viene, va a la iglesia, bautiza, ese bautizado con agua. Pero cuando sos bautizado con fuego, hermano, entonces ha sido esterilizado. Y Pablo decía, no es que ya no tengas pecado, pero si es que el pecado está ahí, pero es una obra del Espíritu Santo de Dios, es una obra del Señor, darnos a nosotros, hermano, la limpieza que ni merecemos ni podemos tener. ¿Cómo se obtiene eso, hermano? Por fe. Y fíjese que parecía fácil la fe, porque algunos creen que la fe es, sí, yo creo, vaya, voy a orar y ya soy bautizado por el fuego. No, hermano, no es así, no es así de fácil. Si fuera así de fácil, hermano, si todos los que yo conozco han orado y dicen que tienen fe. La fe, hermano, da frutos dignos de arrepentimiento. El árbol que es árbol bueno da fruto, y los frutos se ven, hermano.
Entonces no es el que dice tiene fe, de ahí nos vamos, podríamos ir a Santiago en este momento, hermano, a Santiago y complementaria, y de ahí nos tendríamos que venir a Hebreos y después a Corintios, y no terminamos hoy ni mañana. Podríamos estar unas 10 horas hablando de este tema. Pero la fe da frutos. Por eso Juan ha hablado del árbol y dice que el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Hermano, damos frutos. ¿Cómo? Pastoreando la casa primero. ¿Cuál es la primera pastoreada que hay que hacer, hermano? Con tus semejantes cercanos. La casa, los hijos, los vecinos tan difíciles que es, terrible los vecinos que tenemos. Pero ni modo, toca sonreír, darles, orar por ellos. Y el Señor lo explica muy bien, lo vamos a ver en el Sermón del Monte. ¿Recuerda usted? ¿Verdad? Qué bien orar por tus amigos y tus prójimos. Orar por el enemigo, orar por el que te ofende, orar por el que quiere lo malo contra ti. Eso es lo que yo quiero, dice el Señor. El Señor siempre nos pide, hermanos, dar 1 kilómetro más. Ya corrí 2 kilómetros, otro más. Ay, ya no puedo, otro más. Yo ya di bastante, un poquito más. Yo ya serví bastante, un poquito más. Yo ya estudié un poquito más. Hermano, siempre el Señor nos está pidiendo más. ¿Por qué? Porque sabe que el día que usted, hermano, se siente ya santo y sabio, ese día llegó la perdición a su vida. Y va a vivir un cristianismo en perdición y va a terminar perdido, creyéndose oveja cuando es cabra. Qué terrible, ¿verdad, hermano? Yo a la verdad os bautizo para arrepentimiento. Verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Se está humillando, está diciendo, si ustedes creen que yo estoy haciendo algo bueno, no estoy haciendo nada. Él es más poderoso que yo. Él nos va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Juan dice, en el Evangelio de Juan dice que Juan el Bautista declara, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo les estoy limpiando su pecado, pero yo no puedo quitarles el pecado. El único que puede quitar el pecado, hermano, es Dios, a través de su Hijo Jesús, que fue bautizado en agua por Juan en el Jordán. Pero el bautismo de Jesús solo fue una muestra de su humildad. El bautismo que nos quita el pecado, hermano, es el bautismo de Jesús en la cruz del Calvario, cuando su cuerpo fue cubierto por sangre. Y derramando esa sangre inocente, entonces Él nos quita los pecados. Si nosotros de verdad con fe lo creemos. Dice el verso 12, su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hermano, Juan empieza su ministerio diciendo salvación, condenación. Amén, hermano. Al revés, salvación, ¿qué, hermano? Condenación. No hay de otra. A algunos no les gusta hablar de condenación, les gusta hablar solo de salvación. Hermano, cuando usted habla de salvación, tiene que hablar de condenación. Es inherente hacerlo. Entonces, hermano, empieza el ministerio de Juan. Juan encuentra a Jesús que viene para ser bautizado por él. Juan no quería bautizar a Jesús. Dice el verso 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mire qué humildad, hermano. ¿Necesitaba Jesús ser bautizado por el bautismo de Juan? ¿De qué era el bautismo de Juan? De agua para arrepentimiento y perdón de... ¿Tenía pecado Jesús? No necesitaba ese bautismo. Pero Él nos está enseñando una lección de humildad. Mas Juan se le oponía diciendo, porque Juan sabía, hermano, porque el Espíritu Santo se lo estaba revelando, este es el ungido, él no tiene pecado. Por eso Juan dice,
No, yo necesito ser bautizado por ti. No, yo necesito del bautismo que tú nos vas a dar por medio del ministerio del Espíritu Santo. Yo necesito eso. Y tú vienes a mí. ¿Cómo está eso? Juan también entiende, hermanos. Juan también en humildad entiende que él necesita el bautismo del Señor. Tendríamos, hermanos, profetas, pastores, líderes, que ser un poco más como Jesús, un poco más como Juan. Entender, hermano, que necesitamos de la gracia de Dios, que necesitamos del poder de Dios para ser limpiados, que necesitamos del poder de Dios para ser sanados de tanta enfermedad espiritual que tenemos. El Señor añada bendición a su palabra. Gracias te damos en esta hora.